Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado escuchándome. Hoy el tema en esta semana tan especial para todos los neonatólogos, que es la semana del prematuro, el tema es la interacción entre el corazón y el pulmón en alta frecuencia. En realidad este es el título de la charla, pero esta interacción se desarrolla ante cualquier modalidad de ventilación asistida. Así que es aplicable de alguna manera a las otras modalidades ventilatorias. Sin embargo, hoy vamos a tomar puntualmente el tema alta frecuencia. El desarrollo de la charla va a ser primero las metas de la ventilación. Vamos a hacer un poquito de historia en cuanto a cómo comenzó la ventilación de alta frecuencia 30 años atrás. Parece mentira, pero ya pasaron 30 años. Vamos a hablar sobre la alta frecuencia en sí, la definición y los tipos de alta frecuencia, el concepto de reclutamiento alveolar e injuria pulmonar, el reclutamiento silencioso y la vigilancia hemodinámica, así como la interacción entre el corazón y el pulmón, que a eso ese es el título de la conferencia. Y los indicadores de compromiso, y para después llegar a las conclusiones. Sabemos que hay una estricta interacción entre las características hemodinámicas y las respuestas a las diferentes modalidades de asistencia respiratoria. Y esto aplica no solamente a la alta frecuencia, sino a cualquier tipo de ventilación asistida. Una cuidadosa evaluación de la función cardiovascular en los pacientes críticos, enfermos respiratoriamente, eso es un aspecto importante en el manejo ventilatorio. O sea, muchas veces el aplicar una asistencia respiratoria va acompañado de cambios hemodinámicos que deben ser asistidos porque si no generan confusión en cuanto a la interpretación de la respuesta. El conocer la utilidad de las diferentes herramientas disponibles contribuye a acrecentar un poco el entendimiento, que es un poco a lo que yo habitualmente me refiero cuando doy estas charlas, ¿no? De las posibilidades de utilizar todos los recursos que tenemos, que por supuesto la clínica siempre es uno de los más importantes, pero hay otros recursos que son los que hoy vamos a utilizar para poder interpretar esta situación. Como ya sabemos, la meta de cualquier estrategia respiratoria es lograr una adecuada ventilación-perfusión. Mientras que el manejo ventilatorio depende del componente respiratorio, la perfusión, cuando hablamos de perfusión, aquí está involucrada la función cardíaca, el volumen sanguíneo pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. O sea, hay tres elementos involucrados para el mejor control de la situación hemodinámica cuando un paciente se encuentra ventilado. En ese contexto, bueno, hace 30 años atrás empezaron las primeras publicaciones sobre esta modalidad de ventilación asistida, que fue una modalidad realmente diferente, innovadora. Por aquel entonces no podíamos imaginar cuánto tendríamos aún por aprender y mucho menos cuánto llegaría a aportar esta nueva tecnología en mejorar el cuidado de los recién nacidos y al mismo tiempo ayudar a la comprensión de la fisiopatología. Esta imagen que ven al fondo de esta diapositiva es el primer paciente que nosotros ingresamos en alta frecuencia en la unidad de cuidados intensivos el 28 de septiembre de 1995. Y como ven, el equipo que se estaba utilizando era un oscilador con una gran manguera dura, rígida, que coleccionaba una gran cantidad de agua y que dificultaba bastante la asistencia. Pero bueno, así comenzamos nosotros hace ya muchos años, hace ya 25 años. Cuando esto comenzó, obviamente la primera sensación que tuvimos es que este tipo de ventilación asistida y particularmente la oscilatoria generaba cierta necesidad de apoyo hemodinámico o de conocimiento hemodinámico. Y así empezó realmente nuestro interés
por aprender un poco de la hemodinamia neonatal, que estaba siendo relegada exclusivamente a que el cardiólogo viniera y lo vigilara, y la insistencia, esto exigía un control más frecuente. Y es por esto que el título de esta charla, y es por esto que vamos a tratar de complementar ambas situaciones y entender un poquito cómo una con otra se entremezcla. ¿Qué era lo que en aquel entonces nosotros no sabíamos exactamente? Por ejemplo, cuando se introdujo la ventilación de alta frecuencia y hablábamos que los volúmenes corrientes eran menores que el espacio muerto, entonces dijimos, pero bueno, ¿cómo es esto? Si realmente la ventilación, siempre el volumen corriente supera el espacio muerto para llegar al alvéolo. Pero bueno, esta modalidad hablaba de volúmenes corrientes menores que el espacio muerto. Y esa fue una de las primeras cuestiones que dijimos que nadie entendía exactamente cómo funcionaba, cuál era el mecanismo por el cual se producía la ventilación. El otro tema es que se utilizaban frecuencias suprafisiológicas. Estábamos hablando de frecuencias siempre arriba de 400, de 600. El otro concepto que introdujo y que fue muy importante es el concepto de reclutamiento alveolar. ¿Qué significaba reclutamiento alveolar? Y esto lo vamos a ver. Y el otro concepto importante que introdujo la alta frecuencia fue el varo-volutrauma. O sea, nosotros hablábamos, ¿pasa algo? Hablábamos de que había un trauma generado por la presión y otro trauma importante que estaba generado por el volumen. Y este concepto de volumen se introdujo con la ventilación de alta frecuencia. Y por supuesto, la interacción corazón-pulmón. ¿A qué se llamó alta frecuencia? Se llamó a un grupo de técnicas ventilatorias que utilizaba entonces frecuencias suprafisiológicas con volúmenes corrientes pequeños, pero con un óptimo volumen pulmonar. En realidad, óptimo se dedujo después, no fue al comienzo. Al comienzo no sabíamos cuánto volumen era el más apropiado, si era poco volumen, si era alto volumen. Había técnicas que utilizaban pequeños volúmenes y lo que hacían eran rescates de volumen. Entonces, en realidad, después se supo de que el volumen que debía manejarse en alta frecuencia era el óptimo volumen pulmonar para lograr el adecuado reclutamiento. Reducir de esta manera la injuria del volumen y la presión sobre el parénquima pulmonar, disminuir el riesgo de escape de aire y facilitar la resolución del existente. La ventilación de alta frecuencia entonces se refirió a frecuencias mayores de 150 respiraciones por minuto, o sea, 2,5 Hz. Cada Hz equivale a 50 respiraciones. ¿Qué tipo de respiradores se utilizaron? Bueno, se los clasificó de acuerdo a que aquellos respiradores que tenían una expiración pasiva y aquellos que tenían una expiración activa. Obviamente que el respirador por excelencia con expiración activa fueron los osciladores, donde el aire era introducido por el respirador y era extraído por el respirador, a través de un gran pistón que se movía sobre esa columna de vía flow y generaba entrada y salida del aire. Los de pasiva fueron flujo interrupto y jet. En su comienzo el flujo interrupto se usaba con bajos volúmenes y se hacían técnicas de rescate, o sea, inspiraciones profundas para lograr recuperar volumen. El jet utilizaba inspiraciones generadas por el respirador, pero la expiración era pasiva y sobre eso se generaba la oscilación. ¿Qué tipo de uso clínico actualmente se considera adecuado? Bueno, puede serse un rescate tardío. Bueno, la historia demostró que el rescate tardío conducía, que era cuando se fracasaba la ventilación convencional, era ampliamente aceptada, pero había una alta morbimortalidad. ¿Esto qué significa?
que un bebé ingresaba en ventilación convencional, llegaba a los máximos parámetros de ventilación convencional, donde se demostraba que realmente no respondía, y ahí pasaba a alta frecuencia. Entonces, ahí empezó el descrédito a esta técnica ventilatoria, porque realmente ingresaban los pacientes tarde. Por lo tanto, el rescate tardío se asoció a una amplia morbilidad y mortalidad. El rescate temprano se refería a colocarlo obviamente cuando había indicaciones, determinadas indicaciones para su uso. Ahí podía haber riesgo de complicaciones, pero estaba generalmente aceptado. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de rescate temprano. Y el tratamiento de primera línea, que parecía ser prometedor como protección del varovalutrauma, pero la realidad es que nunca demostró que era atractivo, pero no fue muy controvertido. Incluso todavía hasta el día de hoy, y ya lo vamos a ver, no es totalmente aceptado. En cuanto a las indicaciones con las cuales se usan actualmente y se usaron desde un comienzo en nuestro servicio la alta frecuencia, es en todas las formas de escape de aire con requerimiento de ventilación asistida y en el fracaso de ventilación convencional. Y en una entidad en la cual actúa muy favorablemente, que es en el edema hemorrágico pulmonar. ¿Por qué en el edema hemorrágico pulmonar? Porque actúa por el volumen, ¿no es cierto?, como un efecto tapón, obstruyendo o disminuyendo el flujo sanguíneo y la llegada de sangre a los alvéolos. ¿Cuáles eran las indicaciones con las que nosotros empezamos? Hoy en día, obviamente uno ya lleva muchos años en esta asistencia, entonces de alguna manera en la medida en que van llegando, no estamos tan estrictos, pero en la medida en que van llegando a estos valores, obviamente uno está pensando, sobre todo si hay atelectasia, de tratar de recuperar el volumen a través de la ventilación asistida, ¿no?, con alta frecuencia. Entonces, bueno, las indicaciones de fracaso, cuando nosotros comenzamos, eran muy estrictas, y era MAP mayor de 12, índice de oxigenación mayor de 20 y diferencia alvéolo arterial mayor de 550. En los pretérminos, lo que se hizo y se sigue haciendo hoy en día es relacionando la edad gestacional con el PIM en ventilación convencional. Y bueno, el rescate temprano, que en algunas situaciones particulares tiene indicación. Bueno, la meta de cualquier técnica ventilatoria, y lo fue y lo es la alta frecuencia, es mantener un adecuado intercambio gaseoso con una mínima injuria pulmonar, complicaciones hemodinámicas, efectos adversos, como es la injuria neurológica, no sé, tratar de manejar los volúmenes adecuados para que no se produzca alteración de retorno, y disminuir, por supuesto, el trabajo respiratorio. ¿Qué significa? El exceso de volumen corriente daña el pulmón, eso es lo que se llama varovolutrauma. ¿De qué manera lo daña? Y lo daña porque produce injuria alveolar, epiteliar, incrementa la permeabilidad de la microvasculatura, genera edema, escape de proteínas, inhibición del surfactante y escape de aire. Similar efecto que el varovolutrauma tiene altas concentraciones de oxígeno, la inflamación. Cuando hablamos, por ejemplo, de un recién nacido que nace con una sospecha importante de coriomionitis, este puede estar presente. El bajo volumen, y esto hay que tenerlo muy presente, es tan malo como el excesivo volumen. Por esto es que el reclutamiento alveolar debe lograrse tan pronto como sea posible para disminuir la injuria asociada a atelectasia. Veamos este esquema. Este esquema lo que está mostrando es que hay un estímulo mecánico que produce una disrupción de barrera. Esta disrupción de barrera, por supuesto, lleva a la inflamación local, a una disminución en clearance de agua y del espacio aéreo, y esta disrupción obviamente va acompañada por la inflamación por injuria celular y alteración en el clearance por edema pulmonar. Y todo esto conduce a la falla orgánica multisistema. O sea, lo que empieza siendo
un varovolutarma puede terminar en una falla multiorgánica por la liberación de mediadores de inflamación. ¿Qué significa reclutar alveolos? Este sí fue un concepto que estuvo claramente asociado a la introducción de la alta frecuencia. Es llegar a áreas excluidas de intercambio gaseoso, mejorando la relación ventilación-perfusión a través de lograr un volumen pulmonar óptimo, sin afectar las resistencias vasculares pulmonares ni el gasto cardíaco. Y esto es básico e importante y es lo que vamos a desarrollar durante esta charla. ¿Qué significa volumen pulmonar adecuado? Es obviamente sinónimo de reclutamiento alveolar, de reclutamiento alveolar adecuado, no excesivo. ¿Cómo se logra este reclutamiento alveolar? A través de la presión media de la vía aérea, o sea, de la MAP. También se ha dado en llamar presión de distensión continua. Sobre ese volumen pulmonar adecuado se genera la amplitud de oscilación, y a eso le llamamos delta pi. Y esto está estrechamente relacionado con la ventilación. Decíamos que la presión media está relacionada fundamentalmente con la oxigenación y la del delta pi está fundamentalmente relacionado con la ventilación. Sin embargo, si no hemos reclutado adecuadamente el alvéolo, es muy probable que cualquier delta pi amplio que pongamos de delta pi no va a generar una adecuada ventilación, porque primero debemos reclutar para que sobre ese volumen adecuado se produzca el lavado del CO2. Pero primero viene el reclutamiento. ¿A qué responde la ventilación alveolar? A esta fórmula, donde el volumen corriente es menor que el espacio muerto y por lo tanto no se aplicaría. Porque de qué manera existe la ventilación alveolar si este componente de la fórmula es menor que el espacio muerto. No existiría la ventilación. Entonces, cuando hablamos de ventilación alveolar, hablamos de una ventilación que tiene relación con la frecuencia, pero fundamentalmente con el volumen corriente al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que es mucho más, se asocia mucho más al volumen corriente que a la frecuencia. Y que a su vez la frecuencia, el volumen corriente tiene relación inversa con la frecuencia. Cuando uno desplaza este factor, sabe que la frecuencia iría al denominador, entonces el volumen corriente se relaciona inversamente con la frecuencia. Es así entonces que cuando tenemos una adecuada presión de distensión continua, porque hemos logrado una adecuada MAP, reclutamos alvéolos. Si tenemos una adecuada delta pi, tenemos amplitud de oscilación adecuada, entonces vamos a lavar CO2. Pero el reclutamiento alveolar debe producirse antes, ¿no es cierto?, que la amplitud de oscilación, porque ambos se relacionan de alguna manera en este punto con la ventilación. Entonces, reclutar alvéolos tiene que ver con la PO2 y con la concentración de oxígeno en sangre, y reclutar y oscilación tiene que ver, ¿no es cierto?, con la frecuencia y con el volumen corriente. Pero recordar que para ampliar el volumen corriente nosotros necesitamos bajar la frecuencia, que es un concepto que es al revés de lo que es en ventilación convencional. Estos esquemas que son viejos porque son de una publicación lleva más de 20 años, tiene que ver claramente con lo que es la telectasia y la sobreexpansión. El modelo que se utilizó acá es típicamente el del oscilador, con un pistón, con un via float, en el cual obviamente se generaba la presión media, y sobre esa presión media se generaba la oscilación. O sea, esto representa un bajo volumen con una oscilación alrededor de ese bajo volumen. Estamos ante una situación de estas características. Atelectasia, donde obviamente vamos a encontrarnos con la situación que decíamos al comienzo. O sea, no se lo reclutó alvéolos, por lo tanto, por más que le pongamos una oscilación muy amplia, no vamos a lograr tampoco una adecuada ventilación. Se va a comprometer oxigenación, ventilación también. En este segundo esquema, aquí estamos utilizando un excesivo volumen. Ven que nos vamos en la curva allá arriba. Entonces, y allá arriba hacemos la oscilación. Estamos ante esta situación y ante esta radiología. Entonces, en esta situación también quizás tengamos una óptima oxigenación por un ratito, pero luego va a comenzar a comprometerse la oxigenación y, por supuesto, la ventilación.
O sea, de alguna manera este esquema que está aquí abajo representa lo que arriba he comentado. O sea, si hacemos en la relación entre resistencia vascular pulmonar y volumen pulmonar, nos encontramos aquí con atelectasia, donde hay bajo volumen y hay alta resistencia. Acá nos encontramos con alto volumen y también alta resistencia vascular pulmonar. En el medio se encontraría el óptimo volumen. O sea, ante cualquiera de estas dos situaciones, tanto de atelectasia como de sobreexpansión, nos vamos a encontrar con aumento de la resistencia vascular pulmonar, con disminución del retorno venoso, con compromiso del gasto cardíaco y con mayor daño alveolar. O sea que ambas situaciones son una emergencia. Detenernos en un pulmón atelectásico sin expandirlo es un riesgo, pero llevarlo a esta situación es también un severo riesgo de compromiso hemodinámico. O sea, ¿cuándo se produce la injuria pulmonar? Cuando sobre distensión de alvéolos ya recluteados. O sea, si esta es la curva, presión-volumen, y si nos encontramos en esta parte de la curva de presión-volumen, aquí vamos a tener un alto volutrauma, porque estamos tratando de reclutar, estamos distendiendo alvéolos que ya están reclutados. Estamos en una zona de riesgo. ¿Y qué significa atelectasia? Repetidas aperturas y cierres de alvéolos atelectásicos. Estamos en esta parte de la curva. Estos esquemas que son del doctor Riemenberger, que es un médico suizo que ha hablado mucho sobre alta frecuencia, es muy interesante, porque aquí lo que estamos viendo en esta curva de presión-volumen es que hay un punto en el cual el pulmón se abre. Si uno está al lado del paciente y le va aumentando lentamente la presión media, hay un punto en el cual el pulmón se abre. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque despunta la oxigenación. El pulmón se recluta y comienza a oxigenar el bebé muy claramente. Si uno traslada, esto es un experimental hecho con pulmón de pollos, lo que estamos viendo acá es, esta parte de la curva correspondería al pulmoncito atelectásico, esta parte inferior de la curva, o sea que cuesta mucho más llegar al volumen en esta parte de la curva. Acá estamos con estos pulmones, llegamos a este pulmón extremo en esta punta de la curva, y luego en la deflación vemos que se mantiene el volumen, ¿no es cierto?, hasta llegar hasta la atelectasia de vuelta. De manera tal que el sitio óptimo de ventilación se encontraría acá. Acá es donde se mantiene fundamentalmente un volumen apropiado. Si uno esto lo traslada a la ventilación convencional, entraríamos aquí esto sería sin PEP. Acá estamos en volumen, presión, acá no le estamos dando PEP, y sobre ese pulmón atelectásico estamos agregando presión, distintas presiones. Entonces podemos injuriar severamente el pulmón si no hemos logrado poner un volumen de base pulmonar que le permita a ese pulmón estar en esta zona que comentábamos aquí, que es la zona donde va a haber mayor estabilidad y mejor volumen. Entonces, si aquí lo trasladamos a una situación donde se le coloca PEP, fíjense que hay un punto donde el PEP permite que se le vaya agregando, ¿no es cierto?, el PIM, y de esta manera vamos a estar en este área de confort para el pulmón, donde no va a haber compromiso, porque no estamos ni aquí ni aquí, no va a haber compromiso de la resistencia vascular pulmonar ni de los otros componentes hemodinámicos. Si ahora esto lo trasladamos a la alta frecuencia, entonces nuestro sitio de inflación sostenida óptimo y de volumen pulmonar óptimo va a estar aquí, donde la curva va a ser muy pequeñita. Si lo hacemos con ventilación convencional, estaremos en este área. Ahora, ¿cómo controlamos? Hoy en día, y ayer hubo una excelente charla que se las recomiendo especialmente de la doctora Silvia Fernández del Hospital Italiano, que realmente hoy en día tenemos el arma de la ecografía para el pulmón. Entonces, nosotros podemos distinguir entre esta imagen y esta imagen si nos sentamos al lado
del paciente con un transductor lineal y apoyamos sobre el tórax del paciente, siguiendo lo que corresponde en cuanto a la vigilancia. Podemos hacer una vista anterior, una vista lateral, incluso posterior. Recordar siempre que un bebé, y sobre todo si son prematuros muy chiquitos, el sitio de apoyo tiene tendencia a la telectasia. Tiene tendencia a la telectasia. De ahí tan importante es en los cambios de decúbito, para poder ventilar en forma apropiada todas las áreas. Entonces, la eco o el ultrasonido de pulmón permite ver áreas donde haya atelectasia y áreas donde el pulmón se encuentra adecuadamente ventilado. Y si nos sentamos al lado y vamos aumentando la mapa, es muy probable que podamos ver este cambio y poder distinguir entre una situación y la otra. ¿Qué significa reclutamiento silencioso? El reclutamiento silencioso es aquel que se produce cuando nos vamos a dormir, o sea, cuando dijimos, oh, ya está la oxigenación y la expansión lograda porque despegó la oxigenación, yo estoy contento, le bajo un poquito el oxígeno, y resulta que el pulmón sigue reclutando. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo, o sea, no solamente funciona la difusión en el intercambio gaseoso, sino el reclutamiento de alvéolos, que por ahí, por un efecto pendular, o sea, donde el flujo de aire pasa de un alvéolo al otro, y se siguen reclutando alvéolos después de haber logrado una adecuada oxigenación. Entonces, el reclutamiento silencioso es el que ocurre luego de logrado el óptimo volumen pulmonar, que se produce a igual presión de la vía aérea con la que se logró reclutarlo, y que debemos controlar para evitar la sobreexpansión por reclutamiento, para no entrar en la área alta de la curva de presión-volumen, o sea, en el área de la sobredistensión. Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué significa esta interacción entre el pulmón y el corazón. La idea es que ambos deben contribuir a llevar a una adecuada ventilación-perfusión. O sea, debemos llegar a áreas, llevar la sangre con adecuada oxigenación y perfundir los diferentes tejidos. Entonces, para ello debemos lograr que el pulmón se encuentre confortable y que el corazón también. El corazón necesita estar confortable, estar en un equilibrio con el pulmón. Entonces, si nosotros estamos en una situación, por ejemplo, de sobreexpansión, nos excedimos con el volumen, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la precarga del ventrículo derecho se va a ver afectada. Se va a ver afectada porque no va a poder llegar la sangre a las cavidades derechas, a la aurícula derecha. Pero también, al estar sobreexpandido el pulmoncito, no va a poder salir la sangre confortablemente hacia el pulmón, porque va a haber una gran resistencia al estar tan alto el volumen. Estamos en esta situación. Entonces, al estar alto el volumen, en la resistencia vascular pulmonar, tampoco va a retornar la sangre a las cavidades izquierdas. Al no retornar a las cavidades izquierdas, entonces tampoco el volumen que va a regresar a la aurícula izquierda va a ser adecuado. Por lo tanto, la eyección del volumen llegado al ventrículo izquierdo va a ser menor, y por lo tanto se va a comprometer no solo el gasto del ventrículo derecho, sino el gasto del ventrículo izquierdo también, y la perfusión tisular va a caer. Si nos encontramos ante una situación de atelectasia, lo que va a pasar es que precisamente esta situación es donde nos encontramos en esta parte de la curva. Por lo tanto, aquí tenemos también aumento de la resistencia vascular pulmonar. Tenemos hipertensión pulmonar secundaria a un trastorno de la ventilación-perfusión. Entonces acá lo óptimo es llegar a expandir el pulmón y ubicarnos en la zona de confort del pulmón. Y de esta manera la sangre va a poder eyectarse con facilidad. Acá no necesitamos poner óxido nítrico para bajar resistencia, acá necesitamos reclutar alvéolos. Entonces, si acá estamos en atelectasia, nos va a pasar lo mismo. O sea, tampoco la sangre va a fluir adecuadamente porque hay aumento de la resistencia vascular y va a retornar insuficientemente a las cavidades izquierdas para comprometer el gasto del ventrículo izquierdo.
la contractilidad en general en una situación de confort no debiera verse afectada. Pero, ¿qué pasa con la situación de relajación de las fibras musculares y qué pasa con la poscarga? Cuando un bebé ingresa en ventilación y teóricamente el contenido, digamos, la llegada de sangre, si es confortable la ventilación, si la cantidad de, digamos, expansión es la adecuada, va a haber un claro alivio de la función cardíaca, que estaba comprometida porque si estaba en una situación de atelectasia o de compromiso por alguna patología, se veía afectada. Entonces, obviamente que va a haber un alivio inicial. Sin embargo, este aumento, ¿no es cierto?, de la presión va, si se continúa aumentándose, va a empezar a comprometer de alguna manera no solo las resistencias del pulmoncito, porque se sobreexpandió o no se expandió, sino que pensar que el ventrículo derecho es siempre el ventrículo robusto en la circulación fetal. Y cuando nace, el ventrículo izquierdo debe, sobre todo si el bebé es prematuro, es chiquito, debe remodelarse a la nueva situación, que es una situación de aumento de las resistencias vasculares sistémicas por la ablación de la placenta. Entonces este ventrículo es débil, de manera tal que si acá yo encima tengo, aparte, una dificultad para eyectar, llega poco volumen al ventrículo izquierdo, pero aparte hay una presión dentro del ventrículo derecho que desvía el septum hacia las cavidades izquierdas, esto va a limitar aún más el volumen de llenado del ventrículo izquierdo y va a afectar aún más el llenado del ventrículo izquierdo. Ahora, muy bien, si a eso le agregamos que como efecto reactivo ante los vasoreceptores se produce un aumento de la poscarga, entonces ahí encontramos un ventrículo izquierdo ya de por sí que está en remodelación, con un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, resistencias vasculares sistémicas elevadas, con un ventrículo débil y que se está remodelando. Entonces ese ventrículo claramente va a sufrir. ¿Y cómo va a sufrir? Con un trastorno en la relajación. A eso le llamamos alteración de la función diastólica. Entonces, cuando encontramos ante una situación de disfunción diastólica con bajo flujo, podemos encontrarnos ante una vasoconstricción o una vasodilatación. O sea, vasoconstricción es un primer intento de mantener el flujo y la perfusión tisular, y vasodilatación cuando claudican los órganos y se altera la perfusión tisular. Ahora bien, en esta entrega de oxígeno, que fundamentalmente a los tejidos, depende mucho de la integridad del órgano, depende del tono vascular y de la autorregulación del tejido, el cual, como decíamos, puede claudicar. Y así nosotros podemos controlar claramente cuando un chico está ventilado, cómo está el flujo cerebral, cómo está el flujo renal, cómo está el flujo en el hígado, cómo está el flujo en el intestino. Pero también hay otro componente importante. Si uno analiza la entrega de oxígeno a los tejidos, depende fundamentalmente del gasto cardíaco y de la concentración de oxígeno que transporta la sangre. Y esta concentración de oxígeno que transporta la sangre va a depender básicamente de la hemoglobina, va a depender de la saturación de oxígeno y de la PO2. O sea, que también es importante, que necesitamos para que la entrega de oxígeno sea apropiada, que haya una adecuada saturación de oxígeno de hemoglobina, niveles de hemoglobina, ver la hemoglobina fetal, y obviamente la influencia de la hipotermia e hipocardia. En esto la vigilancia clínica hemodinámica es fundamental. Obviamente nadie dice que la clínica no sea importante, es fundamental, o sea, ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca. El flujo urinario es uno de los mejores marcadores de perfusión tisular. Tener un flujo adecuado es básico. El relleno capilar, el lactato, el ácido base, la temperatura diferencial, la saturación venosa de oxígeno, el color, la combinación de todas estas variables hace al diagnóstico de situación. Si nos encontramos ante un compromiso en el retorno venoso, claramente
estas situaciones van a ser detectadas, o sea, el bebé ponerse taquicárdico como primer efecto ante esta situación para tratar de compensar la caída del gasto. El primer reflejo es el aumento de la frecuencia cardíaca. Uno de los componentes del gasto, recuerden que es siempre la frecuencia cardíaca, y entonces el primer mecanismo al cual acude el paciente en el neonatal es el aumento de la frecuencia cardíaca. Así que puede ser una alarma el aumento de la frecuencia cardíaca. También es la presión arterial. Pero la presión arterial tiene el tema de que tiene dos componentes, tiene flujo y resistencia. Entonces uno, por ahí, el bebé se vuelve hipotenso y uno no sabe exactamente cuál de los dos está comprometido. Entonces, aquí es importante dilucidar cuál de ellos es el involucrado para implementar el tratamiento adecuado. Eso sería básicamente, ¿no? La oximetría regional es un elemento que ayuda de alguna manera a la entrega de oxígeno, a evaluar la oxigenación tisular. Es un método sencillo, es portátil, lo podemos usar intermitentemente, no es necesario tenerlo constantemente en el mismo paciente, pero sí uno puede evaluar cómo perfunde el cerebro, cómo perfunde el intestino, cómo perfunde el riñón, e incluso periféricamente, ¿no? Es muy fácil su lectura, en general es muy tentativo para nuestra población de pacientes que son vulnerables y particularmente para los cerebros inmaduros. Es confiable el monitoreo y hoy en día hay sensores que son pequeños que permiten adaptarlos perfectamente a cada bebé. O sea que este sería una contribución más en la vigilancia de la perfusión tisular en un paciente que está ventilado. Si uno lo tiene la posibilidad y la disponibilidad, lo puede usar. Sin embargo, como ustedes saben, yo difundo muchísimo la necesidad del uso del ultrasonido en esto, y porque creo que definir la situación hemodinámica claramente ayuda en cuanto a decidir el tratamiento. O sea, qué droga usar, cómo usarla, y controlar incluso cuánto tiempo usarla, controlar el tiempo de tratamiento. Bueno, por ejemplo, si yo tengo una imagen de estas características, que para quienes me han seguido y conocen de ultrasonido, saben que esto es un 4 cámaras apical, entonces yo acá estoy viendo un corazón que está funcionando correctamente, tiene un adecuado volumen, no parece estar comprimido, y en el cual yo puedo claramente quedarme tranquila que es muy probable que este corazoncito está funcionando holgadamente con un pulmón que es obviamente amigable con este corazón. ¿Qué otra cosa puedo controlar con el ultrasonido? Puedo controlar el retorno venoso. ¿Dónde lo puedo controlar? Bueno, en uno de los sitios es en la mitad inferior del cuerpo a través de la vena cava inferior. La vena cava inferior normalmente es casi virtual, se ve de esta manera, ¿no? En cambio, fíjense la diferencia con este otro caso en el cual la vena cava se encuentra dilatada. Acá hay un catéter colocado en el medio, pero aparte claramente hay una alteración en el retorno. ¿Qué otra manera puedo controlarlo? Bueno, puedo controlarlo con el flujo en vena cava superior. Esto es el flujo en vena cava superior, ustedes lo toman en un subcostal, vista vena cava superior, y aquí este es el trazado típico en el cual hay un llenado de una sístole ventricular, hay un llenado pasivo o diástole ventricular y la sístole atrial. También, si uno quiere ser estricto y vigilar si el retorno venoso hacia las cavidades izquierdas es apropiado, puede utilizar el flujo en las venas pulmonares. Entonces, este sería un flujo normal. Si yo tuviera la escala K, sabría que está alrededor de 0,5. Es muy importante que uno, cuando evalúa los flujos, mire la escala que está utilizando. Y acá es lo mismo, o sea, tenemos la sístole ventricular, tenemos la diástole y tenemos la sístole atrial. ¿Qué otra cosa podemos? Y bueno, controlar el output de ambos ventrículos. ¿Está dentro del rango normal? Entonces, aquí, por ejemplo, este es el output del ventrículo, estoy viendo la eyección en la pulmonar, en el tronco de la pulmonar, a través de la válvula pulmonar, en un corte que es un paraesternal eje corto ventrículo arteria pulmonar.
Y aquí lo que estoy viendo es en una apical, eje largo, la eyección a través de la aorta. Por lo tanto, aquí es donde yo voy a calcular el gasto del ventrículo izquierdo. ¿Qué otra cosa puedo controlar? Puedo controlar si la función diastólica es adecuada. ¿Cuál es el patrón de función diastólica? Bueno, uno de ellos es precisamente el tamaño de la aurícula. Si yo tengo una aurícula que es mayor de 1.5 mililitros por kilo, entonces ahí esa aurícula está agrandada. Ahora, muy bien, si yo tengo una aurícula agrandada puede ser por dos cosas. Una es o porque tengo una disfunción del ventrículo y la aurícula no puede eyectar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, o porque tengo un ductus que me está mandando mucha sangre a esa aurícula y entonces está dilatada. Entonces lo primero que tengo que hacer si tengo una aurícula de este tamaño es descartar que no haya un ductus. El otro elemento para disfunción diastólica es que si yo tengo una disfunción diastólica en forma retrógrada se altera, por supuesto, el retorno venoso a las cavidades izquierdas, porque el pulmoncito, ¿no es cierto?, no está, se encuentra lleno de sangre, porque hay edema, digamos, plétora de toda la vasculatura pulmonar, y por lo tanto esto se va a reflejar en lo que es en lo que es la regurgitación tricuspidia. O sea, un bebé que tiene regurgitación tricuspidia mayor de 3.2 metros por segundo, junto con una aurícula grande, yo estaría en condiciones de decir que tiene una disfunción diastólica. ¿Qué más podemos observar? Bueno, si aparte tenemos un trazado de estas características postvalvular en un corte de 4 cámaras de la mitral, donde vamos a encontrar un llenado rápido diastólico y una sístole auricular más pequeña, donde en realidad el trazado típico de cualquier recién nacido pretérmino o de término, y durante los primeros meses de vida, en general en un pretérmino, se dice que puede llegar el patrón a hacerse mayor la sístole atrial recién al año o a veces más de vida, hacerse el patrón del adulto. Y el otro componente es la onda E del TDI, o sea, del Doppler tisular. Todos estos son elementos que ayudan. La relación EA mayor de 0,9 es un indicador de disfunción diastólica. Una onda E', que vendría a ser lo que refleja el músculo en el Doppler tisular, menor de 2.7 centímetros por segundo, está hablando de una disfunción diastólica. Y si yo relaciono la onda E del Doppler pulsado mitral con la onda E' del TDI, o sea, del tisular, y esto me da mayor de 18, ahí completamos el cuadro de disfunción diastólica. Entonces, todos estos parámetros juntos son indicación de una alteración de la función diastólica, o sea, de la relajación del ventrículo. Pero bueno, también podemos controlar la función sistólica a través de la fracción de acortamiento, o bueno, de la fracción de la velocidad de acortamiento circunferencial. O sea, son todos componentes que permiten evaluar cómo se contrae ese ventrículo. En general, la ventilación no altera mucho la función sistólica. Es mucho más frecuente que altere la función diastólica. Y particularmente, siempre recuerden, en los pacientes crónicamente ventilados, ¿no? Bueno, la hipertensión pulmonar la podemos identificar fácilmente con la regurgitación tricuspidia y con el grosor de pared. Fíjense, este ventrículo derecho es un ventrículo que está luchando, está grueso, está taquicárdico, está eyectando con dificultad, y entonces, y acá tenemos en el color la regurgitación que se produce a través de la válvula tricúspide, y si miramos el foramen oval, nos encontramos con un foramen oval que en vez de yuntear en un color rojo, o sea, bien de izquierda a derecha, ya está yunteando de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque acá las resistencias están muy elevadas y esto es una hipertensión pulmonar. Esto puede estar presente tanto en la atelectasia como en sobreexpansión. Entonces, si ante una de estas situaciones uno está con el eco y está viendo alguna de estas situaciones, ojo, fijarse en el pulmón.
Bueno, y el otro componente para evaluar hipertensión pulmonar es obviamente el ductus. El ductus, como uno lo mira en un paraesternal alto, entonces lo está viendo aquí en este sitio, entonces si el flujo está yendo de izquierda a derecha, quiere decir que no hay hipertensión pulmonar, y estoy viendo un flujo de estas características, rojo, y a su vez positivo, porque estoy ubicado aquí adelante. Y en cambio, si yo estoy viendo alejarse el flujo, lo voy a ver azul, como se ve acá, fíjense este flujo azul que pasa desapercibido muchas veces, y donde el componente, digamos, negativo es lo que domina el trazado del Doppler. Bueno, y por supuesto, aquí están todas las modalidades que va aportando el ultrasonido a la vigilancia hemodinámica, como es el Doppler tisular, el color, el Doppler tisular color, pulsado. Acá estamos viendo el trazado, que hay equipos hoy en día muy evolucionados que permiten hacer con este tipo de trazado Doppler pulsado, y que nos permite identificar aún mucho mejor la onda la onda E y la onda A. Esto, bueno, obviamente habla del tema de remodelación y remodelamiento de los ventrículos, apical y basal. Hoy en día esto también lo podemos ir viendo, particularmente el ventrículo izquierdo, que es un ventrículo tan lábil y tan vulnerable en la etapa neonatal. Esto es el speckle tracking, o sea que en realidad utiliza el eco bidimensional sobre un fragmento y evalúa el punteadito, ¿no es cierto?, de cada uno de estos puntitos en sístole y en diástole. Y lo puede hacer en todo el recorrido de la pared de los ventrículos. Con lo cual uno evalúa la situación hemodinámica. Y esto último, que es el vortex, es ya lo último evolucionado que hay, que realmente dista mucho. Yo no he tenido la oportunidad de verlo personalmente, pero sí hay publicaciones a las cuales ustedes pueden acceder, que habla claramente de perfusión tisular miocárdica. Esto, bueno, es bueno conocerlo, tenemos la obligación de conocer estas cosas, no quiere decir que las tengamos que hacer. Estos son estudios que el poder llegar a una conclusión lleva a veces bastante tiempo. Y acá en la evaluación de un prematuro o de un chiquito que está con una hipertensión pulmonar o de un paciente crítico, el tiempo también es muy importante, el tiempo que usemos en la evaluación de ese paciente. O sea, tratar de no comprometerlo más de lo que el bebé está con la evaluación que nosotros vamos a hacer, o sea, de tener el estudio tantas veces como sea necesario, si el bebé no permite, si está inestable, respetar los tiempos, acordarse siempre de no agregar elementos de disconfort, como los geles fríos, como la mano apretada sobre el tórax del bebé. O sea, recuerden que siempre esto exige práctica, pero se puede hacer, y está bueno que uno lo haga con frecuencia para poder adecuarse a esta modalidad, porque, bueno, ya ven, cada vez se extiende más de los territorios en los cuales uno puede evaluar. Al principio fue cerebro, corazón, es pulmón, es intestino, podemos evaluar los flujos a distintos órganos, o sea, tenemos una herramienta realmente útil en la evaluación hemodinámica de los pacientes. Bueno, básicamente hay múltiples publicaciones, algunas de estas yo se las recomiendo. Recuerden siempre que los pacientes crónicamente ventilados, como son los displásicos, son los que habitualmente tienen una gran asociación con ventilación, con compromiso de la función diastólica, y cuando un bebé se pone hipertenso, recordar que la hipertensión en la displasia o en los pacientes crónicamente ventilados tiene que ver con que, bueno, múltiples factores se pueden intervenir en la hipertensión, y esto genera un efecto deleterio sobre el ventrículo izquierdo. Cuanto más prematuro es el bebé, más riesgo de disfunción diastólica, más riesgo de que se produzca a largo plazo una situación en la cual el bebé pueda comprometer su vida. Entonces, estar muy atentos a la hipertensión arterial. En todos los bebitos que han estado ventilados. Generalmente son chicos que han estado invadidos, que han tenido catéteres, a veces se producen trombos, lesiones en los endotelios, que esto puede generar hipertensión.
Recordar que en los pacientes que están con requerimientos de oxígeno prolongados, la hipoxia disminuye el clearance de la noradrenalina, y esta puede ser otra de las causas por las cuales los bebitos se ponen hipertensos. Y después recordar que cuando los pacientes se encuentran crónicamente con requerimientos de oxígeno, también hay un engrosamiento de toda la vasculatura sistémica, y eso está publicado y está escrito y en varias publicaciones, en las cuales obviamente es otra de las causas por las cuales se produce hipertensión sistémica. La hipertensión sistémica en un paciente que ha estado críticamente enfermo, recarga el ventrículo izquierdo y por supuesto lo compromete hemodinámicamente. Entonces, esto, bueno, es la revisión Cochrane, que donde compararon ventilación oscilatoria y ventilación de alta frecuencia sobre la función, disfunción, evaluaron ambas modalidades, esto bueno, fue publicado en el 2016, ahí evaluaron 34 trabajos, y en los cuales no encontraron superioridad respecto a la ventilación convencional en estudios animales, humanos, pero en animales pareciera haber una sugerencia de que estas modalidades tienen alguna ventaja. Si bien ambas modalidades de alta frecuencia proveen soporte respiratorio por diferentes mecanismos, ambos pueden ser usados de forma electiva o rescate. Estos estudios animales han demostrado que ambos reducen la inflamación asociada a la asistencia. Ninguno de ellos usado adecuadamente genera disfunción diastólica. ¿Esto qué significa? Que, bueno, que la alta frecuencia no causa compromiso de hemodinámica. Tampoco la ventilación convencional causa compromiso hemodinámico. Ambas modalidades, tanto ventilación convencional como alta frecuencia, puede causar sobredistensión. Y la sobredistensión puede producir compromiso hemodinámico. Así que, pero también la epileptasia, recuerden, porque si no expandimos adecuadamente el pulmón, también lo comprometemos hemodinámicamente al corazón. Por lo tanto, nuestro trabajo es reconocer cuándo disminuir la asistencia o aumentarla mejorará al paciente. Entonces, este es un trabajo que debemos hacer todos, en la diaria asistencia de los pacientes ventilados, sea con ventilación convencional, sea con alta frecuencia. Bueno, creo que hasta acá llegué. Sí, muchísimas gracias. Esto es todo lo que quería comentarles. Les escucho todas las preguntas. Felicitaciones, la verdad que muy linda la charla. Acá todos están en el chat. Bueno, los que quieran preguntar están en el Facebook diciendo, bueno, te felicitan la mayoría, bueno, todos, y algunas preguntas aparecieron. Te mandan saludos desde Posadas Misiones. También te dicen que es una excelente presentación desde Salta, Alejandra Toledo, y bueno, te preguntan, Miguel Ángel, te pregunta, ¿cómo podemos hacer la monitorización cerebral en un paciente en ventilación de alta frecuencia que está sedado y a veces con relajación sin disponibilidad de NIRS? Bueno, yo creo que el flujo cerebral uno lo puede ver si tenés la posibilidad de un ultrasonido. Podés perfectamente ver el flujo cerebral y calcular el índice de resistencia y ver cómo está perfundiendo ese cerebro. No es estrictamente necesario tener un NIRS para ver la oximetría regional, si bien aporta información. Creo que hay otros elementos, y bueno, y sobre todo, creo que es muy importante el que uno esté ventilando con volúmenes óptimos, ¿no? Cuando está ventilando. Es fundamental asegurarse de que uno está, si estás ventilando con volúmenes óptimos, seguramente el flujo cerebral va a estar bien, va a estar confortable, porque el corazón lo va a estar. Pero bueno, un recurso sería el ultrasonido hecho en el cerebro y en la cerebral media, que tengas una adecuada perfusión, estaría de alguna manera ayudando a entender cómo está funcionando la perfusión tisular allí. Bien. Bueno, después, excelente conferencia, excelente presentación, muy clara.
todos, muy linda exposición. Bien, acá después Amílcar te pregunta, ¿podemos disminuir la alteración de la función cardíaca en alta frecuencia usando relaciones IE de 1-2 y no entrar con 1-1? Estás hablando debe ser en alta frecuencia o en Sí. ventilación en alta Me frecuencia. imagino que debe estar hablando de alta frecuencia. Sí, lo que sucede es que, a ver, si uno utiliza el oscilador, en el oscilador la relación que utilizaba era 1-3. En los jets, como es por ejemplo, el HL, el jet, SL, el ventilador jet. Es un jet. El SL. Entonces, ahí la relación puede ser 1-1, 1-2. Depende de la modalidad que uno utilice, porque por ejemplo el oscilador tiene tendencia a atrapar aire, entonces necesitamos prolongar un poquito más el tiempo expiratorio. Si ven, son frecuencias muy altas, la realidad es que esa prolongación de 1-3 permite que haya menos atrapamiento, y de esa manera también menos compromiso hemodinámico. Pero en el habitual, en lo que utilizamos el SLE, por ejemplo, no sé qué otro utilizan, porque el dragger creo que es flujo interrupto. O sea, es otra modalidad, de manera tal que en el que hay que cuidar mucho es en el oscilador, la relación que sea un poquito más prolongada, 1-3, o sea, más acortada, 0,33%. Bien. Bueno, excelente presentación desde Chile, excelente charla, muchas gracias. Gracias. Después te pregunta Amílcar, para mejorar el soporte de la función cardíaca en alta frecuencia, ¿cuál amino vasoactiva es más recomendable, dobutamina o midrinona? Bueno, depende de la situación hemodinámica del paciente. Creo que si uno está ante una situación de bajo flujo, porque el bebé está en los primeros días de vida, sabemos que hay una resistencia vascular sistémica aumentada, porque bueno, está próximo al nacimiento y obviamente los bebés tienen aumento de las resistencias vasculares sistémicas, y bueno, y yo necesito de alguna manera mejorar el flujo, entonces utilizo la dobutamina. Ahora, si estoy en una situación donde veo claramente que hay un compromiso diastólico, en ese caso, la droga de elección siempre para mejorar es un lucitrópico del tipo de la milrinona. Así que creo que hay que diferenciar bien las situaciones en las cuales uno utiliza una cosa o la otra. La dobutamina es un excelente inotrópico y mejora el flujo. La milrinona tiene un efecto, ambos vasodilatan obviamente, pero aparte la milrinona tiene efecto sobre la relajación del ventrículo. Es un lucitrópico. Perfecto, clarísimo. Excelente presentación, saludos desde Lima, excelente charla. ¿Es necesaria la monitorización continua de la función cardíaca y pulmonar? Si es necesaria del monitoreo. Es una pregunta. Sí, yo creo que ¿Es necesaria la monitorización continua? Sí, la monitorización se referirá, supongo, con el ultrasonido. Yo creo que hay etapas, o sea, si estamos en etapa de reclutamiento alveolar, hay que monitorear claramente, y si uno tiene la posibilidad del ultrasonido usarlo en el pulmón, va a poder darse cuenta cuando esto comenzó a expandirse. Si aparte vamos a ver un despegue, como dije, en la oxigenación, porque va a entrar en la parte de confort de la curva de presión-volumen para el pulmón. Entonces, de alguna manera yo tengo que estar al lado del paciente si eso es monitoreo. La otra cuestión es que hoy en día los respiradores de alta frecuencia tienen la posibilidad de las curvas, presión-volumen, de las curvas de volumen, que uno puede claramente medir, ver la DCO2, ver los distintos parámetros. El oscilador original, que es el sensor médico en el cual nosotros empezamos,
no tenía monitoreo de función. Por lo tanto, uno en realidad debía hacer placas o vigilar hemodinámicamente. De ahí que surgió esta necesidad de conocer la hemodinámica del paciente. Yo empecé a buscar y a tratar de ver el corazón cuando empezamos con alta frecuencia. El mismo año que empezamos con alta frecuencia, en 1995, en septiembre, como les dije, empezamos con alta frecuencia. Y en ese verano yo comencé a ver qué había para entender un poco el corazón, porque vivíamos molestando a los cardiólogos de que vinieran a ver el corazón del bebé para ver cómo funcionaba con esa modalidad de ventilación, que era nueva y que aparte reclutaba al biólogos, que era muy eficiente, pero que en realidad también comprometía hemodinámicamente, porque obviamente se nos expandían excesivamente. Entonces, creo que el monitoreo hemodinámico, si uno tiene la posibilidad de hacer un seguimiento a largo plazo, es muy importante en todas las modalidades ventilatorias, no solamente en alta frecuencia. Perfecto. Después, excelente presentación, excelente clase, muchas gracias. En Facebook no hay más preguntas, pero sí en el chat. Te pregunta Rosana Andrade, ¿los bebés hipotensos cómo responden al bajo? ¿Es necesario compensarlos previamente antes de ventilarlo? Claro, bueno, si está hipotenso, hay que ver por qué está hipotenso. Siempre la primera pregunta es ¿por qué está hipotenso? Sí, claro, uno trataría de primero, depende, porque si yo tengo un escape de aire, la realidad es que le voy a poner igual en alta frecuencia, porque lo importante es que no me comprometa más hemodinámicamente. O sea, yo puedo utilizar el alta frecuencia vigilando el volumen pulmonar y asegurándome que no comprometa el corazón. Y simultáneamente tratar de corregir la situación que está llevando la hipotensión, si la hipotensión es caída de resistencia o si la hipotensión es caída de flujo, y actuar de la manera que corresponda en cada situación, ¿no? Seguro, claro. Bueno, a ver. Yo creo que es muy importante que uno maneje óptimos volúmenes pulmonares. Si uno maneja óptimos volúmenes pulmonares, no tiene por qué comprometer hemodinámicamente. Creo que eso es básico. Si hay un compromiso hemodinámico con óptimo volumen pulmonar, ojo, porque algo le está pasando a ese corazón y no tiene que ver con la ventilación. Bueno, Viviana, muchas gracias, excelente como siempre. Mónica, la hipotensión dependerá también de la MAP que pueda tener. Y la MAP tiene relación con el volumen que estamos logrando en el pulmón. Entonces, si tenemos mucha MAP, por ahí tenemos más posibilidades de alteración hemodinámica, de sobredistensión del pulmón y de estar en esa área de riesgo, digamos, de pulmonar. Y entonces sí, claro, va a tener más compromiso hemodinámico. Bueno, y qué bueno escucharla, doctora, dice Mariana. Y acá siguen diciéndote que excelente, excelente. Y excelente desde Uruguay también. Bueno, gracias. Gracias a todos. No sé si tienen más preguntas. Yo para la economía del tiempo no mencioné a todas las personas que daban sus felicitaciones por ahí. Pero bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, acá en el Facebook no hay ninguna otra pregunta y en el chat. Igual un mensaje final para todos. Entonces, les quiero desear a todos felicitarlos por esta semana, porque todos somos neonatólogos, todos trabajamos en el cuidado de nuestros bebés prematuros, y esta semana es una semana particular, ¿verdad? Donde festejamos y recordamos básicamente todos los derechos de los prematuros, que tratamos de mantener aún pese a esta situación compleja que nos ha tocado vivir a toda la humanidad, que es esta pandemia. Así que bueno, gracias por estar, gracias porque sé que hay montones de actividades simultáneas en estos días y les agradezco que me hayan escuchado. Así que les mando un fuerte abrazo y bueno, disfrutemos de esta semana que es para celebrar nuestro trabajo, el trabajo con nuestros bebés prematuros tan vulnerables y grandes guerreros, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo a todos.